Muy bien, sean bienvenidos al canal de Kacharpov, en donde el día de hoy vamos a hacer un ejemplo y un ejercicio del libro de Física 1 para Ciencias e Ingeniería del autor Serway. Y si yo no mal recuerdo, es creo la séptima edición. Entonces vamos a iniciar. A ver, nosotros estamos en el tema de osciladores armónicos simples. Y bueno, si nosotros nos vamos al libro y checamos la sección de osciladores o ondas, vamos a encontrar que para empezar nos marcan que tenemos para un oscilador armónico simple esta ecuación. Ahora, esta ecuación hace referencia a que yo tengo entonces una función que es dependiente del tiempo y entre cresta y cresta, entonces por lo tanto voy a tener algo llamado periodo. Ojo, porque también podemos interpretar la ecuación, pero ahora en lugar de tener el tiempo que tarda en moverse una partícula de su punto de equilibrio, ahora, también lo podemos ver como si fuera el desplazamiento que llevó esa partícula. Y entonces ahí, entre cresta y cresta, tendríamos longitud. Pero bueno, para nosotros considerar esta ecuación, ¿sí? Aquí tenemos ya nuestra función y por lo tanto tenemos que recordar varias cosas. Tenemos que entender varias cosas de esta ecuación. Y lo primero que tenemos que entender es la parte de la velocidad angular. Entonces, ¿qué necesitamos saber de la velocidad angular o frecuencia angular? Ok. En el libro marca que la frecuencia angular es la raíz de k por m, de k entre m, en donde k es la constante del resorte. Porque recuerden que es un oscilador armónico. Entonces, yo aquí tengo un ejercicio y vean, aquí tengo el resorte, tengo yo un bloque que tiene una masa m y me están pidiendo a mí encontrar algunas cosas. Pero bueno, vamos a regresar a esta parte. Ok, para poder entender esto de qué es la frecuencia angular o la velocidad angular, eh, directamente desde el movimiento circular uniforme, tenemos que recordar que yo tengo aquí una pequeña esfera. Esa esfera está generando una trayectoria circular y tiene un radio r. Ahora, si nosotros también nos acordamos que el cambio de velocidad es directamente proporcional al cambio de posición con respecto al cambio de tiempo, entonces nosotros podemos encontrar estos valores. ¿Cómo? Sencillo. A ver, el cambio de posición. Bueno, pues si yo por aquí marco, ahí donde está el cursor, el inicio de la trayectoria y doy todo un giro, toda una revolución, toda una vuelta, entonces yo habré cubierto la distancia de la circunferencia de dicho círculo. Y por lo tanto a mí en primaria o en secundaria me enseñaron que si yo quiero saber cuál es el valor de esa circunferencia, pues yo tengo que calcular el valor de pi por el diámetro. Y obvio, ¿cuál fue el tiempo que me tardó en dar una vuelta? Pues aquí está el tiempo t. ¿Vale? Tomando en cuenta que el tiempo inicial arrancamos el cronómetro con 0. Por eso ya no tengo el tiempo 2 menos tiempo 1. El tiempo 1 es 0. Y nada más me quedo con el tiempo 2, que para fines prácticos pues le voy a llamar el tiempo que me tomó a mí dar toda una revolución, una vuelta. Pero ¿qué pasa si yo no tengo el diámetro? ¿Qué pasa si yo nada más tengo el radio como aparece aquí en la figura? Entonces, pues yo recuerdo que el diámetro es 2 veces el radio. Y si acomodo un poco los factores, entonces los puedo arreglar de tal manera que me queda 2pi por el radio entre el tiempo. Y esta sería la velocidad. Ahora bien, si yo nada más cambio efectivamente estos valores de que es el incremento, pues es la velocidad 2 menos la velocidad 1, y nuevamente pasa lo mismo que con el tiempo. Si yo digo que la rapidez inicial o la velocidad inicial es 0, pues nada más me queda la velocidad 2, que para fines prácticos yo nada más le pongo velocidad. Y por lo tanto, entonces esta velocidad estaría dada por 2pi el radio entre el tiempo. Ahora, ¿por qué tengo que regresar a esta parte del movimiento circular? Porque recordemos que las funciones trigonométricas nacen de un círculo unitario. Entonces, si nacen del círculo unitario, tanto la función seno, coseno, tangente, etcétera, queda perfectamente el símil con el movimiento circular uniforme. Y por lo tanto, de ahí voy a tomar efectivamente la idea.
Y ahora lo único que yo voy a cambiar es, bueno, si en lugar de llamarle una velocidad normal v, yo le llamo ahora una frecuencia angular o una velocidad omega minúscula, lo cambio. Y obviamente yo digo que el radio, puesto que estoy manejando una función periódica trigonométrica y nacen del círculo unitario, el radio vale 1, puesto que es el círculo unitario. Y por lo tanto, si sustituyo R igual a 1, cambio V por omega, y el tiempo que tarda yo lo voy a definir como periodo, es decir, el intervalo de tiempo que se requiere para dar una vuelta completa. Y aquí claramente lo estoy especificando, con el círculo unitario R igual a 1. Y por lo tanto, ¡bam! Aquí está. Tengo ya entonces la frecuencia angular, 2pi entre el periodo. Por eso era tan importante recordar esta parte. Ahora, van a decir, bueno, ya que recordamos esta parte. Ok. Nosotros sabemos que el periodo está definido, obvio, si ustedes simplemente despejan el periodo t del divisor, pues les queda como 2pi entre omega. Ahora, regresando al problema inicial. El problema inicial es de un oscilador armónico. Entonces, el oscilador está sujeto a un resorte y recordemos la ley de Hooke. La ley de Hooke me marca que para poder tener una aceleración de este tipo junto con la segunda ley de Newton, yo necesito saber la constante de restitución del resorte. Y obvio, tengo un pequeño bloque cuya masa es m. Aquí en este caso en particular no estoy teniendo fricción, ¿sí? Entonces, ojo, son detalles ahora en la parte física, ¿vale? Y bueno, continuemos entonces. Esto yo ya lo puedo afianzar con la parte que estoy viendo de ondas, en donde aquí ya tengo entonces la definición de periodo. Ya aquí lo tengo. Pero obvio, por la ley de Hooke, nosotros podemos calcular, ¿sí?, que la velocidad angular o frecuencia angular de este oscilador armónico también yo lo puedo ver como la raíz de K entre M, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería la aceleración angular. Si yo despejo la raíz, me quedaría K entre M. Y entonces, M, si lo paso del otro lado, me quedaría M que multiplica a omega al cuadrado. Y esa es parte de la aceleración y forma parte de la ley de Hooke. Bueno, dicho esto, y ya recordando todo esto, bueno, pues si yo sustituyo este valor de omega, dado que estoy trabajando con resortes, ¿no?, con un oscilador armónico simple, pues sustituyo omega, que es la raíz de K entre M. Obvio, algebraicamente yo lo puedo manipular, este cociente, y simplemente saco el factor 2pi y me queda 1 entre la raíz. ¿Ok? Ahora, para todos aquellos que quieren saber cómo llego hasta acá, aquí está la definición completa. Aplico esa propiedad de los radicales en donde me dice, mira, si el argumento del radical es una división, entonces tú puedes separar cada uno de los divisores con cada una de las, ¿qué?, de las raíces. Lo separo. Ahí está. Ahora, este número 1, pues está solo, ¿no? Lo divido entre 1 para poder hacer la división de extremos por extremos, internos por internos, y me queda raíz de m por 1, raíz de m en el extremo. Raíz de k por 1, raíz de k. Y de esta manera obtengo ya cómo puedo calcular yo el periodo articulándolo con lo que sé sobre el oscilador armónico y la ley de Hooke, ¿vale? Obvio, aquí ya tengo. Entonces, el periodo para este oscilador es el valor de 2pi por la raíz de la cantidad de masa que contiene el cuerpo entre la constante de restitución del resorte, o sea, acá. Ahora, la frecuencia. La frecuencia está dado como 1 entre el periodo, es su inverso. Por lo tanto, nuevamente sustituyo el periodo y el periodo es 2pi entre omega. Otra vez hago lo mismo. Este numerador está incompleto para poder hacer la división entre racionales. Entonces le agrego el 1 y aplico esa fabulosa ley del sándwich de extremos por extremos, internos por internos.
De tal manera que me queda omega por 1, me queda omega. 2pi por 1 me queda 2pi. Y entonces, si yo sustituyo ahora omega, pero voy a sustituir el valor que implican las constantes de la ley de Hooke para el oscilador y me queda raíz de k entre m. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, aquí tengo el valor de 1 que está multiplicando al radical, pues voy a separar ese 1 entre 2pi que multiplica al radical k entre m y listo. Acabo de encontrar entonces la definición de frecuencia, la cual está articulando los valores de la constante del resorte y la masa del oscilador o del cuerpo que va a oscilar. ¿Vale? Continuemos entonces. Bueno, ya que tenemos el periodo, ya que tenemos la frecuencia, ¿qué pasa si a mí me piden calcular la velocidad? Puesto que esta ecuación de aquí es la del desplazamiento de la partícula y obvio es una función del tiempo. Por lo tanto, de mis clases de cálculo diferencial, yo recuerdo que si tengo la ecuación de desplazamiento y quiero encontrar la velocidad, necesito aplicar la primera derivada en función del tiempo. Y por lo tanto, para poder hacer eso, si ustedes otra vez revisan sus clases de cálculo, puedo hacer esa derivada muy simple haciendo algo que se llama cambio de variable. Voy a cambiar el argumento de la función. Y esta solución de aquí, ¿sí? Esto de aquí es el argumento. Entonces voy a cambiar todo este argumento por el cambio de variable de v. Y pues yo lo voy a denotar aquí. Le puse v porque generalmente en los libros de matemáticas aparecen así las fórmulas para hacer una derivación inmediata con v. Nada tiene que ver con velocidad. Aguas con eso. Es nada más el cambio de variable de forma matemática. Y bueno, lo que voy a hacer es, digo, v vale omega t por phi, en donde phi recordemos que es la fase, omega es la velocidad o frecuencia angular y t es el tiempo o mi variable independiente. Bueno, yo le estoy agregando aquí el exponente 1 porque sé que de repente se les va la cabra al monte de cómo derivar. Entonces, omega es una constante, phi es una constante. Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer para derivar es recordar que si yo derivo, sería 1 por el coeficiente y al exponente le resto 1. Entonces, si me queda 1 por omega, me queda solamente omega. Y la regla de derivación para potencias me dice que al exponente le debes de restar una unidad. Por lo tanto, me queda 1 menos 1, lo cual es t a la 0. Y recordamos esa ley de toda potencia elevado a la 0 me da 1. Entonces, 1 por omega, pues solamente me queda omega. ¿Vale? Ya tengo entonces v, que es el cambio de variable, y su derivada, que es lo que me va a pedir la fórmula de derivación. Entonces, hago el cambio de variable, ahí está, y voy a derivar. Por lo tanto, entonces, ¿sí? Al hacer el cambio de variable, me queda que es a coseno de v. Si aplico aquí la derivada del desplazamiento, es una identidad, entonces debo de aplicar la derivada en el otro lado de la identidad. Y esta derivada, si ustedes revisan, ¿sí? Si ustedes revisan su formulario o su libro, pues se van a dar cuenta que para poderla resolver, primero tengo que sacar la amplitud. ¿Por qué? Porque la amplitud es una constante y por reglas de derivación saco la amplitud o la constante fuera de la derivada. Eso también lo vieron en la parte de límites. ¿Ok? Entonces saco la amplitud y nada más me queda la derivada del coseno con el cambio de variable. Van y revisan su formulario o su libro y resulta ser que la derivada del coseno de v es menos el seno de v por la derivada del argumento. Entonces sustituyo porque la derivada del argumento ya lo tengo que es omega. Va, pues sustituyo los valores y hago un poco de álgebra. Positivo por negativo, pues me va a quedar negativo. Sustituyo ya la variable v, que es omega t más phi, y sustituyo el valor que tengo del cambio de variable de su derivada. Entonces es omega. De tal manera que me queda esta expresión. Por lo tanto, ya nada más simplifico y me va a quedar que la ecuación de la velocidad de un oscilador armónico simple unidimensional es menos a veces omega por el seno del argumento que es omega t más phi. ¿Vale? Entonces, ya encontré la velocidad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar ahora la aceleración? Bueno, pues otra vez
recordando nuestras clases de cálculo diferencial. Para poder encontrar la aceleración, necesito derivar otra vez con respecto al tiempo a la velocidad, a la ecuación de velocidad. Y otra vez hago cambio de variable. Vuelvo a hacer lo mismo. Tomo como v el argumento. Ahí está. Y por lo tanto, entonces, nuevamente derivo dicho argumento. Ya lo habíamos calculado anteriormente. La derivada de omega t más phi simplemente es omega. Hago el cambio de variable, aplico el operador derivado a un lado, aplico por lo tanto la derivada al otro extremo, a la otra identidad, perdón, al otro extremo de la identidad, y bueno, la derivada de la velocidad me da la aceleración en función del tiempo y derivo. Y nuevamente, a menos a y omega son constantes. Aplico esa regla de las derivadas en donde puedo sacar la constante y luego derivo. Aquí está. Y si van a sus formularios, ¿no? La derivada con respecto al tiempo del seno es el coseno del argumento por la derivada del argumento. Entonces yo ya aquí sustituí directo, el argumento es omega t más phi, y la derivada del argumento es nuevamente omega. Por lo tanto, como todo esto se está multiplicando, pues ya la solución directa sería que la aceleración es menos a veces omega cuadrada, porque es omega. Por omega me queda omega cuadrada por el coseno de omega t más phi. Entonces, de esta manera, yo ya encontré la ecuación de la aceleración, tengo la ecuación de la velocidad y desde un inicio me dijeron que esto de aquí es la ecuación de desplazamiento. Por lo tanto, ya tengo las tres ecuaciones fundamentales. Obvio, recuerden, estoy tomando esta interpretación de las ondas en donde la variable independiente es el tiempo y entre cresta y cresta, entonces yo tengo el periodo, ¿vale? Ok. Dicho esto, entonces, yo ya pudiera graficar estas funciones. Puedo graficar, voy a regresar tantito, puedo graficar yo el desplazamiento de la partícula o del oscilador. Puedo graficar entonces yo ya la velocidad porque ya tengo la ecuación y puedo graficar yo ya la aceleración. Ustedes pueden utilizar Excel o pueden utilizar algún otro graficador matemático, ¿vale? Ahora, por ahí me habían preguntado qué pasaba con la forma en la que se ve esta ecuación del oscilador, pero visto desde la plataforma de Khan Academy. Entonces, si ustedes van y buscan en Khan Academy, que es una excelente plataforma educativa, y buscan ecuación del oscilador armónico simple, ¿ok? Pues van a encontrar entonces que ahí claramente expresan, ellos están tomando en cuenta que sería mucho más sencillo en lugar de recordar todo este show de la velocidad angular y estar manejando el círculo entre comillas unitario de forma directa. Bueno, aquí lo que hacen efectivamente, dejen, ya me perdí aquí en mi propio apunte, aquí lo que hacen es dan la ecuación, ¿sí? De esta manera. Pero bueno, siendo bien observadores, nosotros vemos que 2pi entre el periodo, ¿sí? Es la velocidad angular, ¿vale? Yo es lo que estoy escribiendo aquí efectivamente en el apunte, ¿vale? Entonces, por lo tanto, acá está, lo único que están haciendo es poner todo en función del periodo y no de la frecuencia angular o velocidad angular. Por lo tanto, entonces, yo voy a hacer el ejercicio. Esto es omega. Pero bueno, si yo obviamente lo quiero hacer, tengo esta ecuación y quiero yo derivar, pues otra vez hago cambio de variable. Y el cambio de variable ahora es 2pi periodo por tiempo, ¿no? Y derivo. Entonces, vuelvo a aplicar todo lo que yo sé de cálculo y bueno, la derivada del argumento me da 2pi entre el periodo. Pues ya lo habíamos calculado, esa es la frecuencia angular, pero bueno. Si lo veo así y sustituyo los valores, ¿sí? Dentro de las derivadas, de la ecuación de la derivada para el coseno, me queda de esta manera la ecuación. Y ahora entonces me va a quedar menos a por 2pi entre el periodo. Y nuevamente, esta es la ecuación de velocidad, pero ahora lo único que hago es tomar en cuenta el periodo y no la frecuencia angular. Bueno,
Pues si yo vuelvo a derivar esto, aquí se los estoy dejando, otra vez hago el cambio de variable, ¿no? Derivo de un lado, derivo del otro, checo la expresión para derivar el seno, multiplico por la derivada del argumento y listo. Aquí me da efectivamente, me queda 2pi entre, perdón, 2pi entre t, que multiplica 2pi entre t. Pues si lo multiplico me queda 2pi entre t al cuadrado, que es efectivamente lo mismo que obtuve, pero con la pura frecuencia angular. ¿Vale? Entonces, recapitulando súper rápido. Primero, deben de tomar en cuenta, ¿sí? Que aquí lo primero y lo más primordial es que la variable independiente es el tiempo. Porque en otras formas de ver a las ondas, en lugar de tener como variable independiente el tiempo, puedo ver la relación que existe con la posición de equilibrio, que es el desplazamiento que tiene la partícula. Y entonces, si aquí en lugar de t pongo el desplazamiento, que es x, entonces entre cresta y cresta yo tendría longitud de onda. Entonces, aguas. Ese es número uno. Número dos, tengo que tomar en cuenta que si es un oscilador armónico simple como el que tengo acá, obviamente tengo que introducir la ley de Hooke. ¿Por qué? Pues porque tengo yo un resorte, ¿sí? Y debo de saber cuál es la fuerza y cuál es la masa y cuál es la aceleración. Debo de utilizar la ley de Hooke junto con la segunda ley de Newton, ¿vale? Ok. Dicho esto, entonces, tengo que recordar esta parte es fundamental de cómo, primero, cómo se obtienen las funciones trigonométricas, seno, coseno, ¿sí? Y es del círculo unitario. Y al mismo tiempo, de ahí estoy tomando y estoy articulando los conocimientos de que para un movimiento circular uniforme, si yo quiero calcular efectivamente esta parte de la frecuencia angular o velocidad angular, sale del movimiento circular uniforme. Hecho esto, todo lo demás ya nada más es sustitución algebraica y algo sobre cálculo, una derivada directa, ¿vale? Entonces, espero les haya gustado el día de hoy este vídeo. No olviden compartir, denle like y nos vemos hasta el siguiente video en donde voy a hacer uno de los ejercicios. Hasta luego, bye bye.